Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la casa de Dios. En esta tarde compartiré con ustedes acerca de la ley que continúa vigente. ¿Qué harás al respecto? Esa es la pregunta que me gustaría que nos lleváramos a nuestras casas y que podamos nosotros seguir estudiando por medio de la palabra de Dios, y espero que todos y cada uno de nosotros traigamos un lápiz y papel para que apuntemos los versos de la Biblia y para que lo meditemos en nuestros hogares. Tenemos nuestro rostro, amante Dios, una vez más, gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre, gracias porque nos permites abrir tu palabra y gracias porque nos permites recapacitar en ella. Te lo pedimos que nos guíes, que tu Santo Espíritu sea el que nos redarguya y que podamos nosotros entender y que podamos nosotros abrazar tu palabra y tu ley. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús, amén. Una de las preguntas que me hice cuando comencé a saber de la Biblia fue por qué hay tanta confusión acerca de la ley de Dios. Si Dios nunca cambia, es un Dios celoso y solo quiere que le adoremos a Él. Eso es lo que me pregunto yo y lo que se me vino a la mente. Cuando una persona es celosa, uno quiere que su pareja solamente tenga ojos para uno. O sea, mutuamente, así pasa. Eso es ser celoso. Claro, también hay celos que llegan hasta el nivel de causar problemas, pero no estoy hablando de ese tipo de celos. Si un celo quiere decir, Dios cuando dice, Él es un Dios celoso, nos dice en Éxodo capítulo 20, Dios es un Dios celoso. Él quiere que nosotros le adoremos. Nosotros somos su creación y ya hemos visto nosotros en los estudios bíblicos que hemos tenido que Dios es un Dios celoso y que Él ama su creación. Y nosotros somos creación a su imagen y semejanza. ¿Cuánto nos amará a nosotros? ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Esa es la primera pregunta. Ahorita en el mundo cristiano de ahora ya no nos acordamos de los 10 mandamientos, nomás queremos ver el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Cristo Jesús nos apuntó al Antiguo Testamento. Entonces mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer si estamos leyendo el Nuevo Testamento y Cristo Jesús nos avienta al Antiguo Testamento y tu Biblia no tiene el Antiguo Testamento? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién escribió los 10 mandamientos? En Éxodo 31:18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Moisés. No, espérate, con el dedo de Dios. Fue escritas con el dedo de Dios. Y en Éxodo 32:16, y las tablas eran obra de Dios, no fue obra de un ser humano, para que nomás nosotros agarremos la ley de Dios y la rompamos y digamos, al cabo un ser humano lo escribió. No. Y las tablas eran obras de Dios. ¿Y la escritura era escritura de hombre? No, escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Y estas tablas eran de piedra. Entonces, quien escribió los 10 mandamientos fue Dios mismo, con su dedo. Ahora, ¿qué tiene que ver el pecado con la ley? Muchas veces nos preguntamos y decimos, bueno, pero ¿qué tiene que ver la ley? ¿Por qué Dios se preocupó por darnos ley? O sea, no entiendo. Pues lo que pasa que es referente, la ley de Dios, el gobierno de Dios tiene ley, como en el tiempo que nosotros vivimos hay ley. ¿O cuántos de ustedes no han visto que haya ley? Amén, tenemos ley, ¿correcto? ¿Cuántas veces, a ver, cuando dice que manejes a 55 y manejas tú a 65, cuántas veces no te han dado un ticket? Bueno, tal vez no te han dado un ticket a ti por eso, pero tal vez te lo hayan dado por estacionamiento, tal vez te estacionaste en un lugar equivocado, entonces te dieron un ticket. Entonces, no podemos decir que en este mundo no hay ley, porque sí hay ley. Y aquí en la Biblia nos dice que qué es el pecado. Vean lo que dice en 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe, o sea, quebra también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, cada vez que nosotros cometemos pecado, quebramos la ley, quebramos en lo que está cimentado el gobierno de Dios, quebramos la ley.
Ahora, más adelante vamos a ver que muchos cristianos dicen que ya vivimos en la gracia y no vivimos en la ley. Entonces quiere decir que ya podemos nosotros pecar, podemos hacer lo que nosotros queramos. Al cabo ya no existe la ley de Dios. No es así. No entendamos ni malentendamos las cosas. ¿Por qué Dios se tomaría el tiempo para escribir esos mandamientos? ¿Qué hacen en nuestras vidas? Bueno, ya que somos su creación, Él sabe que como seres humanos necesitamos una guía, cómo convivir con nuestro prójimo y cómo estar bien con Dios de la misma manera. Vean lo que dice en Santiago 2:12. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea que lo que dice la ley de la libertad, que viene siendo la ley la cual tú sigues por amor, no es porque estás obligado y porque tienes que, sino que es una ley de libertad, porque cuando tú amas a Cristo Jesús, en ese momento tú quieres guardar los mandamientos de Dios, no quieres tener otros dioses, no quieres hablar en nombre de Dios en vano, no quieres quebrar su santo día, no matarás, honrarás a tu padre y madre, no desearás la mujer de tu prójimo, no robarás, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una ley de libertad, porque tú amas a Dios y porque le amas a Dios, tú vas a amar a tu prójimo. Dice, esta es una norma con la cual Dios examina a los hombres, ya que aquí dice que seremos juzgados, porque aquí dice, habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es interesante cómo Santiago 2:12 dice eso. Ahora bien, podemos ver varios puntos del por qué Dios se tomó el tiempo para darnos los 10 mandamientos. Vamos a ver esos puntos. Proverbios 29:18 dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, o sea, hace lo que quiere, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea que a todo aquel que guarda la ley de Dios es bienaventurado. Proverbios 3:1 y 2 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea que aquel que guarda la ley de Dios recibirá muchas bendiciones y tu vida se alargará. Y más aún, qué bonito es llegar a cierta edad de 90, de 95 o etcétera de años y que seas bendecido y que todavía te puedas mover, que todavía puedas hacer cosas por ti. Qué bonito es eso. Romanos 3:20 y Romanos 7:7 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que cuando nosotros miramos la ley, en ese momento nosotros vemos y vemos si estamos pecando o no. Si tienes otros dioses, si tú te inclinas ante alguna imagen o algo de lo que está en la tierra o lo que aparente estar en el cielo. Cuando digo aparente es porque muchas personas han dicho que han viajado al cielo y que han visto ángeles con tocando arpas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que en realidad pues la Biblia no nos dice eso. Pero digo, si tú adoras algo así y luego más aparte eh, um, haces cosas indebidas, por ejemplo, robas, por ejemplo, miras a la mujer de tu prójimo y la deseas, etcétera, etcétera. Aquí dice claramente que la ley, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿A quién se está refiriendo Pablo? A la ley de los 10 mandamientos. No se está refiriendo a la ley de los sacrificios, a la ley de Moisés. En ninguna manera se está refiriendo a eso. Aquí se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. Ahora bien, podemos ver varios puntos del por qué Dios se tomó el tiempo para darnos los 10 mandamientos. Continuamos con eso. En Deuteronomio 6:24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, que tenemos a Jehová nuestro Dios
para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. O sea que el guardar los mandamientos de Dios nos mantiene firmes y nos conserva la vida. Recordémonos que cuando lleguemos al estudio bíblico de la segunda venida de Cristo, dice que cuando venga Cristo por segunda vez, dice que va a haber unos que no van a conocer la muerte. Va a haber unos que van a ser tomados, arrebatados juntamente con Él. Y dice que aquellos que murieron en Cristo serán resucitados. O sea que imagínense que en estos tiempos o en estos días viniera Jesús y que nosotros estemos siguiendo todo al pie de la letra y que le amemos a Dios y que le amemos a nuestro prójimo y que guardemos sus mandamientos. ¿Qué va a pasar? Que en ese momento Dios mismo va a conservar nuestra vida. ¿Por qué? Porque no conoceremos la muerte. Ahora en Salmo 119, versos 117 y 118 dice: sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Los estatutos también es referente a los mandamientos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos. O sea que él eliminó a todos aquellos que se desvían de los mandamientos, porque su astucia es falsedad. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que el desviarse de los 10 mandamientos es una astucia. ¿Por qué? Porque creas pretextos. Dices tú, oh, no, es que yo ya no debo de guardar eso, eso es en el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo, etcétera, etcétera. Y en realidad lo único que haces es creer que eres astuto, pero en sí tu astucia es falsedad. La ley de Dios, ¿la podemos cambiar o abolirla? Muchas personas creen ahorita, no, la ley, los 10 mandamientos ya están abolidos, ya quedaron en el pasado. Cristo Jesús dijo en el Nuevo Testamento, vean lo que dice en Lucas 16, 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. O sea que en otras palabras, si ahorita nosotros salimos, a, hermano, a ver, asómese ahí a la ventana, por favor. ¿Qué mira en el cielo? Mira el cielo, ¿correcto? Y también ahorita pues todavía no oscurece. Vemos también que hay sol y también los pajaritos y hay todo eso. Entonces dice aquí que es más fácil que el cielo y la tierra pasen a que se frustre, o sea, a que se quebre, a que se quite la tilde, o sea, que tan siquiera una letra más mínima de la ley. O sea que en otras palabras es más fácil que ya no haya cielos ni tierra a que se elimine la ley, las palabras de la ley. Amén. Dice, y Dios el Padre dijo en el Antiguo Testamento en Salmos 89:34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. O sea que lo que sale de los labios de Dios no, no, no es una doble sentido de decir, oh, no lo dije, oh, sí lo dije. No, lo que Dios ha dicho, lo ha dicho y Él lo va a sostener. No va a decir, oh, no, es que ya llegó mi hijo, ya todo se acabó, ya mi hijo, usted ahí, todos aquellos seguidores de usted, a que hagan lo que quieran. No, no, Señor. Recuerden que Cristo Jesús vino a proclamar el reino. Dice que el reino de los cielos se ha acercado a ti. Si en el reino de los cielos hay ley, recuerden que acá también hay ley. Si el reino de los cielos está aquí en la tierra o se va a establecer en la tierra, no vamos a ser unas personas sin ley. Vamos a nosotros a guardar lo que Dios dice y dijo. Recuerden que Dios nunca cambia. Dios es el mismo en el pasado, en el presente y en el futuro. Y Dios mismo en el Antiguo Testamento dijo que no se va a olvidar del pacto ni mudará, dice, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. O sea que no va a quitar lo que ha salido de sus labios. Y vean lo que dice el rey David en Salmo 111, 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Y luego dice, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. O sea que el rey David entendió qué eran los mandamientos de Dios.
entendió que, el querer ser astuto y desviarse por otro camino no lo llevaba a ningún lado. Recuerden la vida del rey David, realmente cometió muchos pecados y atrocidades, pero se arrepintió, ¿verdad? Hoy en día he notado personas que dicen, este ya es cristiano, arrepentido, primero hizo esto, primero hizo lo otro. Bueno, ahora sí, mi hermano, aquel que cree en la gracia, esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios, no critiques, esa es la gracia de Dios. Y amén, porque el poder de Dios se puede reflejar en esa persona que ha cambiado. Algo interesante acerca de la ley de Dios y su ley. Vean lo interesante que es. Por ejemplo, Dios es, vamos a ver lo que Dios es y su ley es. Es algo interesante porque miren, Dios es bueno en Lucas 18:19 y su ley es buena, 1 Timoteo 1:8. Dios es santo, Isaías 5:16, su ley es santa, Romanos 7:12. Dios es perfecto en Mateo 5:48 y su ley es perfecta, Salmo 19:7. Dios es puro, 1 de Juan 3:2 y 3, y su ley es pura, Salmo 19:8. Dios es justo, Deuteronomio 32:4, su ley es justa, Romanos 7:12, una vez más. Dios es verdad, Juan 3:33, su ley es verdad, Salmo 19:9. Dios es espiritual, 1 Corintios 10:4, su ley es espiritual, Romanos 7:14. Dios es justicia, Jeremías 23:6, su ley es justicia. Dice en Salmos 119:172. Dios es fiel, 1 Corintios 1:9, su ley es fiel, Salmos 119:86. Dios es amor, 1 de Juan 4:8, 1 de Juan 1:8. No, perdón, 1 de Juan 4:8. Y su ley es amor, Romanos 13:10. Dios es inmutable, Santiago 1:17. Y su ley es inmutable, Mateo 5:18. Inmutable quiere decir que no se quebra, que no se rompe, que no se altera. Dios es eterno, Génesis 21:33. Y su ley es eterna, Salmo 111:7 y 8. Eso es algo interesante que se me hizo el comparar la ley de Dios y Dios. Recuerden que estoy hablando de la ley de Dios moral, de los 10 mandamientos. No estoy hablando de la ley de los sacrificios. Es algo que si tú eres un docto en la ley, te invito a que te metas más de lleno lo que dicen Colosenses acerca de los sacrificios, de las comidas, de los días de reposo, etcétera. Todo eso es una ley ceremonial. Pídele al Espíritu Santo que te guíe para que puedas entender. O también te invito a que tú veas uno de los videos que tengo acerca de la llave a Colosenses. Y es muy interesante, ahí explico paso a paso en la Biblia a qué se refiere esos versos. Pero sigamos. ¿Acaso con la venida de Jesús aquí en la tierra abolió la ley? Vamos a ver qué dijo Jesús en Mateo 5:17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, Cristo Jesús vino, no abolió la ley. Y tenemos todavía el cielo, tenemos todavía el sol, y etcétera, etcétera, y la ley no se ha quebrado, porque no ha pasado ni la ley, perdón, ni el cielo ni la tierra, no han pasado, o sea, no se han quitado, en otras palabras. Entonces, si no se ha quitado, entonces la ley realmente sigue vigente. O sea que la ley no la abolió, sino que la magnificó. Vean lo que dice en Isaías 42:21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Cuando nosotros leemos en el libro de Mateo, podemos ver que Cristo Jesús habla a la multitud y les habla acerca de la ley. Él dice, habrán ustedes dicho
no cometerás adulterio, pero yo les digo que al mirar a una persona con malos ojos ya estás cometiendo adulterio. Entonces, lo que podemos ver es que Cristo Jesús magnificó y engrandeció la ley. En otras palabras, Él vino a cumplirla. En otras palabras, tanto Él como un corderito, recuerden lo que dijo Juan cuando lo miró. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la ley de Moisés se basaba en sacrificios, en derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Pero ahora aquí vemos que Cristo Jesús dice claramente que la ley la tiene que enaltecer. La ley ha sido magnificada, ha sido engrandecida. En otras palabras, Cristo Jesús nos invita a que sigamos guardando la ley. La ley es buena, es santa, es perfecta, así como Dios es perfecto. Guardar los mandamientos es no guardarlos todos. O sea que muchas personas dicen, no, yo guardo los mandamientos de Dios. Sí, pero se olvidan de guardar uno. O tal vez se olvidan de guardar dos. O tal vez nomás guardan 7. O tal vez nomás guardan 2. O tal vez nomás guardan 1. Si no guardamos todos los mandamientos, ¿qué somos? Vean lo que dice en Santiago 2:10. Vamos a Santiago 2:10. Vean lo que dice. Vamos a leerlos. Santiago 2:10. Yo sé que ya lo puse aquí en la diapositiva, pero Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea que si tú dices, no, yo guardo los 10 mandamientos, yo los guardo. Sí, pero si no guardas uno o no guardas dos, entonces te haces tú quebrantador o culpable de todos. Entonces lo que nos hacemos, somos culpables. Culpables de no guardarlos. Y el que quebrara la ley es pecador. Primera de Juan 3:4. Ya lo leímos, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, somos culpables. En Romanos 6:23 vean lo que dice de las personas que cometemos pecado. Porque la paga de pecado es ¿qué? Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que al aceptar a Cristo Jesús, en ese momento, Cristo Jesús nos ayuda a que nosotros guardemos los mandamientos de Dios por amor, no porque a fuerzas tienes que hacerlo y ni porque vas a ser salvo, no, sino que lo haces por amor. ¿Puedo ser salvo por guardar la ley? No. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. O sea que no por decir, oh, es que yo guardo los 10 mandamientos, yo los guardo. No, no, Señor, tienes que aceptar a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que te ayuda a guardarlos, porque es difícil, mis hermanos, es difícil. Por tantas cosas que están pasando en estos días. Por ejemplo, tal vez no puedes tú decir, no, yo no creo en otros dioses, yo creo en el que creó todo. Pero tal vez tu Dios sea el dinero. Tal vez para ti se te hace difícil dar tu diezmo, se te hace difícil dar la ofrenda. Entonces tu Dios es el dinero. O puedes decir, oh, no, es que Dios sabe que contra apenas me alcanza para pagar esto, para pagar lo otro y la comida. No, Dios te va a bendecir. Al que tú des tu diezmo, al que tú des tu ofrenda, Dios te va a bendecir. Y etcétera, etcétera. Entonces ahorita es difícil guardar la ley de Dios, pero en Cristo Jesús lo podemos. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. O sea que nosotros vemos la ley y nos damos cuenta si estamos pecando o no, y necesitamos a nuestro Salvador. En Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la ley, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que somos nosotros salvos por gracia, pero no por medio de la ley, sino que nosotros es por fe, es por fe. En otras palabras, por ejemplo, si yo amo a Cristo Jesús, yo debo de guardar los mandamientos de Dios. Es amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Si tú amas a Dios, fíjate nomás. Recuerden, este procedimiento es lo mismo cuando Cristo Jesús dijo, han oído ustedes
que no debes de cometer adulterio, pero el mirar a una mujer con malos ojos ya estás cometiendo adulterio. Por ejemplo, en aquel entonces tal vez decían ellos, no, yo guardo la ley, yo no cometo adulterio, pero miraban a las hermanas con malos ojos, ya estaban cometiendo adulterio. Entonces, al ver nosotros lo que Cristo Jesús dijo, los dos mandamientos más importantes, el amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, podemos ver que si amas a Dios, vas a amar a Dios porque Dios es el creador. No tendrás otros dioses delante de Él. No te inclinarás ante ninguna imagen. No agarrarás su nombre de Dios en vano. Santificarás su santo sábado, que es el séptimo día. Es una señal de que Él creó todo y descansó el séptimo día. Si tú quieres reconocer al Dios creador, al Dios verdadero, es aquel que creó todo. Y su señal es que descansó el séptimo día. Y a tu prójimo, amarás a tu prójimo. ¿Por qué? Porque amarás a tu padre y madre. No matarás a quién, a tu prójimo. No robarás a quién, a tu prójimo. No codiciarás la mujer de quién, de tu prójimo. No cometerás adulterio de quién, de tu prójimo. No codiciarás las cosas de tu prójimo, etcétera, etcétera. Si nos damos cuenta, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿la ley para qué nos ayuda? Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, el ser humano, si tú eres ser humano, tienes que guardar los 10 mandamientos. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que gracias a la ley conocemos qué es el pecado. Nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos para saber si soy un pecador. Debemos de mirar a la ley de Dios como un espejo espiritual, el cual señalará el pecado en nuestras vidas. Tenemos que nosotros mirar así la ley de Dios y decir, a ver, espérate. ¿He jurado en nombre de Dios en vano? Híjole, sí, perdóname, Señor. Y tienes que caer a los pies de Cristo y decirle, Señor, ayúdame, quítame eso, ese carácter que tengo tan mal y eso de levantar falso, etcétera, etcétera. Tienes que tú reconocer y caer a los pies de Cristo. ¿Quién nos capacita para guardar la ley de Dios? En Hebreos 8:10, vean lo que dice. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Todos aquellos que creen que estamos en el nuevo pacto, pues miren mis hermanos y hermanas, aquí está el nuevo pacto. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a escribir su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Cuál ley? Oh, mi hermano, pero la ley de Dios es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo es todo. Pues sí, pero el amar a Dios va más allá y puedes tú mirar que no debes de tener otros dioses ajenos, no te debes inclinar ante ninguna imagen, no debes de blasfemar el nombre de Dios en vano y debes de acordarte, recuerda el séptimo día, el sábado, para santificarlo. Y debes de amar a tu padre y madre, no debes de matar a tu prójimo, no debes de robar a tu prójimo, no debes de desear a la mujer de tu prójimo, no debes de desear las cosas de tu prójimo, no debes de, ah, de blasfemar, no debes de decir cosas que no están correctas. ¿Y por qué? Porque tanto vas a tú a dañar a Dios como vas a dañar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque en Filipenses 4:13 muchas personas dicen, no, pero ¿quién me ayuda? Yo no sé si puedo hacer eso, yo no puedo. Pues aquí dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque como cristianos que ya hemos sido bautizados, que creemos en Cristo Jesús, vean lo que dice en Gálatas 2:19-20, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir ¿para quién? Para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo Jesús es el que te va a capacitar para que tú guardes su ley. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros debemos de pensar en eso. Cristo Jesús me capacita, Cristo Jesús me ayuda. Pero el cristiano que tiene fe y vive bajo la gracia ya no debe de obedecer la ley. Muchos dicen eso, ya no hay que obedecer la ley, mi hermano, ya vivimos bajo la gracia.
En Romanos 6, 14 y 15, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? ¿Qué es lo que dijo Pablo? ¿Pecaremos, mi hermano y hermana? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Oh, ¿y qué dice Pablo? En ninguna manera. ¿Cómo? Claro, no podemos pecar nosotros. ¿Por qué? Porque, estamos bajo la gracia. No, mi hermano, en ninguna manera. No es así, porque la gracia es el perdón. Como por ejemplo, mi hermano y hermana, como el perdón que otorga el gobernador o el presidente a un reo. Lo perdona, pero no quiere decir que puede violar la ley. Al contrario, le perdonan, pero para que siga, ¿cómo? ¿Para que siga violando la ley? No, sino para que respete y guarde la ley. O sea que le perdonan para que obedezca la ley. Porque no va a salir el reo de la cárcel y va a seguir quebrando la ley. Va a seguir robando, matando, etcétera, etcétera. No, sino que le perdonan para que él reflexione y guarde la ley. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Yo no he venido para abrogar la ley ni a los profetas, sino para cumplirla. ¿Y qué es lo que dice Pablo aquí? Luego por la fe invalidamos la ley, o sea, por gracia invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Increíble. ¿Acaso están los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento? Vamos a ver si están en el Nuevo Testamento. Están muy pequeñitas las letras. Le pueden poner pausa para ver qué es lo que dice. Vean lo que dice. Vamos a leerlo y vamos a ver que los 10 mandamientos están afirmados en el Nuevo Testamento. Vean, el número 1 dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. El número 2, hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan 5:21. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Hechos 17:29. Número 3, que no sea blasfemado el nombre de Dios. Primera de Timoteo 6:1. Número 4, el cuarto mandamiento. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, o sea, el de Dios, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hebreos 4:4 y Hebreos 4:9 y 10. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Mateo 19:19. Número 6, no matarás. Romanos 13:9. Número 7, no adulterarás. Mateo 19:18. Número 8, no hurtarás, o sea, no robarás. Romanos 13:9. No dirás falso testimonio. Romanos 13:9 también. No codiciarás. Romanos 7:7. Entonces, sí encontramos los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento y muchos de mis hermanos y hermanas dicen que ya no existen. La ley de Dios y la ley de Moisés, ¿son la misma? No es la misma, mis hermanos. Vean lo que dice en Daniel 9, 10 y 11. Dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Por qué? Porque la ley de Dios que fue dada por Dios, escrita con su dedo, el pueblo de Israel no lo siguió. Y por lo tanto cayó lo que estaba escrito en la ley de Moisés. ¿Cuál? Era el que tenían que ellos matar animalitos por medio de la sangre, era remisión de los pecados. Y más aparte, podemos ver aquí que es esa maldición que decía en Levíticos, que decía, si tú no hicieras lo que dice Dios en esto y esto, 7 veces serás
serás castigado. Y si no haces esto y esto que dice la ley de Dios, 7 veces serás castigado, y etcétera, etcétera. Entonces vemos nosotros que cayó cayó el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. No es la misma ley, una fue dada por Dios y la otra escrita por Moisés. La de Moisés regulaba el sacrificio y era temporal, porque figuraba la sombra de lo que había de venir, que era Cristo. Pero la ley de Dios permanece para siempre. Salmo 111, 7 y 8. Entonces, esas dos leyes no son las mismas. Una comparación de las dos leyes. Vamos a ver. La ley de Dios, llamada la ley de Jehová, Isaías 5:24. La ley de Moisés, llamada la ley de Moisés, Lucas 2:22, 1 Corintios 9:9. La ley de Dios escrita por Dios en piedra, Éxodo 31:18, 32:16. Escrita por Moisés en un libro, Segunda de Crónicas 35:12 y Deuteronomio 31:24. La ley de Dios puesta en el arca, Deuteronomio 10, 2 y 5. Y la ley de Moisés fue puesta al lado del arca, Deuteronomio 31:26. La ley de Dios nos señala el pecado, Romanos 7:7 y 3:20. Y la ley de Moisés añadida por el pecado, Gálatas 3:19. La ley de Dios no es gravosa, primera de Juan 3, de Juan 5:3. Y la ley de Moisés es en contra nuestra, Colosenses 2:14. También le pueden poner pausa para que lo puedan leer y escribir. La ley de Moisés, llamada la ley real, Santiago 2:8. O también puede ser llamada la ley de la libertad, que ya lo leímos, ¿se acuerdan? Y la ley de Moisés es llamada la ley expresada en ordenanza, Efesios 2:15. La ley de Dios es juzga a todo el mundo, Santiago 2:10 y 12. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad? Y luego, la ley de Moisés no juzga a nadie, en Colosenses 2:14 y 16. No lo juzga a nadie. La ley de Dios es espiritual, Romanos 7:14. La ley de Moisés es carnal, es en Hebreos 7:16. La ley de Dios es perfecta, Salmos 19:7. La ley de Moisés no lleva a la perfección, o sea, no lleva a nadie a la perfección, Hebreos 7:19. Entonces vemos una comparación que hay dos diferentes leyes, la ley de Dios y la ley de Moisés. ¿Cuál es el sentir del enemigo de Dios para con los que guardan los mandamientos de Dios? En Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira. Recuerden que el dragón es nada más y menos que es el enemigo de Dios. Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Recuerden, fíjense, dos cosas diferentes. Es los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo y los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Entonces, vemos nosotros que el enemigo no le gusta que tú guardes los mandamientos. No le gusta. Empieza a enojarse y van contra ti. Bueno, mi hermano y mi hermana, ahora que espero con este estudio bíblico que puedas reflexionar y que puedas sentarte a escribir y a meditar en los versos de la Biblia, para que Dios te muestre en la Biblia esta gran verdad y que le ayude, mi hermano y mi hermana, a llegar a una buena conclusión. Te invito a que inclinemos nuestro rostro para orar. Amante Dios, una vez más, gracias porque nos permites abrir tu palabra y nos permites mirar la verdad. Y ayúdanos, Señor, a guardar tu ley.
Que Cristo Jesús en nuestro corazón nos guíe y nos fortalezca y que podamos aceptar ese nuevo pacto que es el que tú escribirás tus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón para que Cristo Jesús nos ayude a guardarla. Te lo pedimos todo en su nombre, Jesús. Amén.